A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo funciona de verdad el aprendizaje? Durante muchísimo tiempo, la respuesta parecía bastante simple. Era algo pasivo, algo que, bueno, simplemente nos pasaba. Pero, ¿y si toda esa idea estuviera completamente equivocada? En los próximos minutos vamos a hacer un viaje fascinante para entender cómo aprendemos y vamos a descubrir que es un proceso mucho más activo y dinámico de lo que casi todos imaginamos. Para empezar, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos al año 1800, a los bosques de Francia. Imaginaos la escena. Encuentran a un niño de unos 12 años completamente salvaje. No habla, no parece sentir el frío y da la impresión de haber crecido sin ningún tipo de contacto humano. Le llamaron Víctor, el niño salvaje de Aveyron, y su caso, claro, fascinó a toda la sociedad. Fue entonces cuando un joven médico, Jean-Marc Itard, se propuso un reto que parecía imposible: educarlo. Itard trabajó con Víctor sin descanso durante 5 años. Y sí, hubo progresos, ¿eh? Aprendió a vestirse, a mostrar afecto, incluso a usar la escritura para comunicarse. Pero el resultado final fue muy revelador. Víctor nunca llegó a hablar con normalidad, nunca pudo ser autosuficiente. Su aislamiento en una etapa tan temprana había dejado una marca imborrable. Y esta fue una prueba tremenda de que el aprendizaje no es algo que simplemente ocurre por estar en el mundo. La historia de Víctor nos deja con una pregunta que es fundamental. A ver, si aprender no es automático, si no basta con exponernos al mundo, entonces ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que pasa exactamente en nuestra mente para pasar de no saber algo a dominarlo por completo? Pues venga, vamos a intentar desentrañar esa pregunta. Para entender la visión que tenemos hoy del aprendizaje, es súper útil mirar un poco hacia atrás. A lo largo de la historia se han usado distintas metáforas para explicar cómo aprendemos. Y ojo, no son solo ideas abstractas, ¿eh? Han sido la base de la educación que millones y millones de personas hemos recibido. Este camino lo vamos a recorrer a través de 3 grandes metáforas. Cada una de ellas representa un salto muy importante en cómo entendemos todo esto. Es un viaje que nos va a llevar desde una visión súper mecánica y pasiva hasta el modelo activo y dinámico que aceptamos hoy en día. Vale, la primera metáfora, y la más antigua, es la de aprender como si fuera una simple intensificación de respuestas. Para que nos entendamos, es como adiestrar a un animal. La idea es que a base de practicar algo, una y otra vez, y recibir premios o castigos, las conexiones correctas en el cerebro se hacen más fuertes y las incorrectas, pues se debilitan. Un proceso puramente mecánico. Y claro, este modelo define los roles de una forma muy clara. Como vemos aquí, la persona que aprende es básicamente un receptor pasivo. Recibe premios, recibe castigos, y quien enseña, pues es el que reparte esos premios y castigos. Así que el método se centra en la repetición y en la memorización pura y dura de habilidades básicas. Ahora pasemos a la segunda metáfora, una que seguro que nos suena muchísimo más: el aprendizaje como adquisición de conocimientos. Aquí, la mente se ve como una especie de almacén o un recipiente vacío. El conocimiento es como un líquido, una sustancia que se vierte desde un libro o desde la cabeza de quien enseña, y va a parar directamente a la de quien aprende. Con este modelo, bueno, hay un pequeño avance, ¿eh? Quien aprende ya no es un receptor pasivo, sino un procesador de información. Pero en el fondo, el objetivo no cambia mucho. Se trata de transferir datos. Y las herramientas son las que todos conocemos de sobra: libros de texto, cuadernos de ejercicios, clases magistrales. El foco está en cuánta información se puede descargar en la memoria. Y esto nos lleva por fin a la auténtica revolución. Dejamos atrás la idea de que la mente es un músculo que hay que entrenar o un recipiente que hay que llenar para llegar a una metáfora mucho más potente y sobre todo mucho más precisa. La visión actual es que aprender es literalmente construir. No recibimos información de forma pasiva, sino que la interpretamos activamente. Somos arquitectos de nuestro propio conocimiento. Cuando leemos un libro, por ejemplo, no estamos solo absorbiendo palabras. Lo que hacemos es seleccionar las ideas que nos parecen clave, las organizamos en nuestra mente y las conectamos con lo que ya sabemos. Así creamos una comprensión nueva con sentido para nosotros. Y esto, claro, lo pone todo patas arriba. Quien aprende ya no es un recipiente, ahora es un creador de significado, es el protagonista absoluto. Y quien enseña se convierte en una especie de guía, un facilitador que ayuda en ese proceso de construcción. El objetivo ya no es memorizar, es comprender de verdad. Vale, perfecto. Si somos constructores de conocimiento, la siguiente pregunta es bastante obvia. ¿Cómo es exactamente ese proceso de construcción? O sea, ¿qué pasa dentro de nuestra mente cuando estamos aprendiendo de verdad? Este esquema lo ilustra muy bien. Es el modelo de Richard Meyer. A ver,
La información entra por nuestros sentidos a la izquierda en forma de palabras o imágenes. Pero ojo, no va directa a la memoria. Primero pasa por un filtro súper activo que es la memoria operativa, ahí en el centro. Ahí es donde la procesamos y la organizamos. Y solo después de ese trabajo se integra con lo que ya sabemos en la memoria a largo plazo, a la derecha. Todo este proceso de construcción se puede resumir en 3 acciones mentales que son clave. Primero, seleccionar la información que de verdad importa, ignorando el ruido. Segundo, organizar todas esas piezas para crear una estructura mental que tenga sentido. Y tercero, integrar esa nueva estructura con el conocimiento que ya teníamos. Por ejemplo, al aprender sobre la Revolución Francesa, seleccionamos fechas y personajes clave, organizamos la secuencia de causas y consecuencias e integramos esta nueva historia en nuestra idea general de esa época. Esos 3 pasos son básicamente el motor del aprendizaje significativo. Bueno, y entender el aprendizaje de esta manera tiene unas implicaciones enormes, ¿eh? Cambia por completo la perspectiva, porque el aprendizaje deja de ser algo que nos pasa, como si fuera la lluvia, para convertirse en una actividad que hacemos nosotros, de forma deliberada y consciente, una actividad que podemos controlar. Si hay una idea central, una sola frase con la que tenemos que quedarnos de todo esto, es esta. Aprender no es absorber, es construir. Cada uno de nosotros está, constantemente, edificando y remodelando su propia comprensión del mundo. Y esto, claro, lo cambia todo. Significa que la persona que aprende es la protagonista. Que la meta de la educación ya no puede ser acumular datos, sino construir una comprensión profunda. Que enseñar de forma eficaz es, en realidad, guiar ese proceso de construcción. Y quizás, lo más importante, nos da el poder y también la responsabilidad de ser los arquitectos de nuestra propia mente. Así que, para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Ahora que sabemos que aprender es un proceso activo de construcción, que es una habilidad que podemos dirigir y mejorar, la pregunta es, ¿qué decidiremos construir a continuación?